Bienvenidos al canal. En esta oportunidad voy a comentar acerca de lo que ha hecho Luisito Comunica, una pequeña parte de su documental, pero principalmente en este video vamos a ver la respuesta de un comunista, cómo a pesar de ver la pobreza, la escasez en que la gente vive en un país comunista, no le importa tener a la gente en la miseria con tal de tener un país comunista y un sistema comunista. Y aquí quiero hacer una pequeña explicación, y es que en una sociedad me parece bien el tema de la supervisión. Por ejemplo, si un restaurante, su cocina, pues falla en las normas sanitarias y que se le pueda censurar o multar o cerrar ese comercio, que un restaurante no cumpla las normas sanitarias, me parece bien que el Estado aplique su fuerza o su sanción. Por eso digo que en la sociedad sí se debe supervisar la economía. En un sistema socialista hay un tema de intervención. El Estado interviene en las transacciones voluntarias de la gente. Siempre se queda con los impuestos, el IGB, te pone una mora por esto, una mora por lo otro, por cualquier cosa. Está poniendo una excusa para cobrar más impuestos a los comercios o a la gente que trabaja. Eso es el socialismo. Y luego viene el comunismo, que secuestra toda actividad comercial. Tiene secuestrada a la economía. Así es como yo veo las cosas. Una cosa es que en sociedad se supervise la economía, se supervise los comercios. En el socialismo se interviene en el comercio, se pone trabas en el comercio en el socialismo, y en el comunismo ya directamente secuestran la economía. Un poquito para diferenciar los sistemas económicos de diferentes países. Entonces, para este comunista peruano que se llama Raúl Noblecilla, le parece bien la miseria con tal de vivir en un sistema comunista donde la economía está secuestrada. Y en el video de Luisito Comunica se ve eso. Toda la economía, el comercio está secuestrado por el Estado, y para estos comunistas no le importa ver a la gente en la miseria, no le interesa. Las personas de Cuba tienen que luchar su día a día para poder salir de la miseria, pero aún así siguen viviendo en la miseria. Vamos a ver este fragmento de Luisito Comunica. País es como dar un viaje décadas en el pasado. Todo se ve como si estuviéramos en otra era, desde los coches que se ven transitando por la calle, la arquitectura de los edificios, la mayoría de los trámites. Vaya, la izquierda progresista que busca el progreso vive en el pasado. Algunos han estado diciendo que Luisito Comunica se ha vendido al gobierno cubano, cuando en realidad ha documentado la miseria en que viven los cubanos. Aquí vemos la cartilla de racionamiento, aquí vemos cómo el Estado, los políticos, dicen que pueden comer y que no pueden comer su población. Y simplemente por este tipo de cartillas yo considero que Cuba es una dictadura, porque son políticos diciendo que puedes comer y que no puedes comer. Los oficiales se siguen realizando con papel y pluma, y conseguir muchas cosas es una misión. Claro, eso es una forma de cuidar el medio ambiente, el no tener electricidad. Observen esta tiendita cómo está de escasa. Esto es miseria. Esto es sinónimo de miseria, pobreza. Sumamente complicada. Hay días que sí que nos echamos el día entero sin luz. O sea, hay más tiempo que no hay luz que el que sí hay luz. Exactamente. Yo vengo de niño haciendo eso, yo estoy excavado. Lo que yo he tenido mala suerte de no irme a este país. La gente desea escapar del comunismo, lo dice ese hombre. Como este. Esto es un poco de Cuba. Miren cómo Luisito titula este video, un viaje al pasado, porque el comunismo es retroceso. Y se va la luz a las 10 de la mañana y viene a las 2 de la tarde. Un día, otro día se va a las 2 de la tarde y viene a las 7 de la noche. Y a veces se va a las 7 y llega a las 9, 10 de la noche. Y por ejemplo, para cocinar, ¿cómo le hacen? Cuando viene la luz, o cocinar con carbón, con leña, con madera, como único tenemos para cocinar porque no tenemos cómo tener balita de gas. ¿Tú cuánto tiempo llevas viviendo aquí? ¿Cómo fue que te metiste acá? Cuéntame. Bueno, yo llevo viviendo aquí hace ya 8 meses, con mis 2 niños que... No tienen ventanas, están prácticamente al intemperie. Tengo casa, yo vine para acá. ¿Cómo crees? Lo siento mucho, de verdad, lo siento. Oye, en los baños veo que hay como cierta cañería. O sea, ¿esta cañería sirve? ¿Tú puedes ir al baño ahí? No, porque las tuberías están tupidas. Hay que hacer las necesidades en un cubito, en una jabita y botarlo después. Nos platica aquí nuestra amiga que muchas de las personas aquí sobreviven haciendo buceo. El
buceo es una manera coloquial de llamarle a meterse a los tanques de basura, de desperdicio. La mayoría de gente se mete a la basura para ver si encuentra algo que puedan vender, algo que puedan comer. A mí me sorprende la caradurez que tienen los comunistas de defender esto. A pesar de que la realidad grita que el comunismo es un fracaso, siguen defendiendo las ideas del comunismo. Bueno, vamos a ver esta entrevista. A las familias les dan un pan a la semana. Por cada miembro de la familia le dan un pan. Eso es el derecho a la alimentación. Un pan a la semana. Eso es fantástico en el paraíso comunista. A ver, un kilo de arroz por mes. Pero por lo mes. Pero por lo menos es un kilo de arroz. Por lo menos es un kilo de arroz. Hijo de Uta es este comunista peruano Raúl Noblecilla. Qué hijo de puta y caradurez. Mira, tú tienes que dar gracias de que el Estado te da un kilo de arroz al mes. Deberías estar agradecido con tu gobierno comunista. Con tal de defender su ideología, no les importa la miseria en la que viven, en la miseria infrahumana en la que viven los cubanos. Y esta gente quiere eso para el Perú. Yo le invito a Luisito que vaya a promover Machu Picchu también, pero que... Este ignorante no sabe que Luisito Comunica ya ha ido a Machu Picchu. Barracones del Callao Sí, para pero ver no es una cosa cómo generalizada. cómo se vive. Así se vive en todo el país. No, pero y acá con 30... En todo Cuba se vive así. Ni no siquiera... es tan cierto. No es tan cierto. Raúl, la ideología no nos puede No, cegar pero a es que ese yo he estado punto, en Cuba, yo he vivido en Cuba ¿Quién un te buen llevó a tiempo. Cuba? Me ha llevado el placer de conocer la justicia social No, pues, te va y ver... O sea, ¿quién me llevó a Cuba? El mismo gobierno. ¿Para qué? Para hacer publicidad a favor. Me sorprende la inocencia con la que aparenta esta gente. Si un yo país te voy que a llevar a mi resiste. casa, te voy a llevar al lugar No, más no, bonito, no, la voy a no. arreglar, la No, voy a te maquillar cuento, para que vean yo lo más me- lindo. Ese es el modus operandi de toda dictadura. Llevo gente de otros países para que me hagan publicidad, pero cuando los llevo, pues les voy a ofrecer lo mejor, la cara bonita. Mi primera esposa, bueno, ya no estoy con ella, ¿no? Mi primera esposa era cubana. Y yo viví un tiempo en Cuba. Y viviendo con libreta, ojo, con eso de libreta que... Y viviendo con la libreta de razonamiento, está contento de que un político le diga qué puede y qué no puede comer. Esto es lamentable y ser un poquito prostituto de los políticos. que cada mes el Estado te da Bueno, una cantidad... debes haber bajado de peso en ese tiempo. pero se come más sano, créeme que sí. Se come más sano porque comes menos. Ahí la gente adelgaza, no vas a tener problemas de sobrepeso. Hijo de puta. Se come más Te sano. pusiste- ¿eh? más sano, y la más- salud. más sano porque no comes, No, pues. Más sano, obviamente no vas a comer no grasa, es un ayuno, no es vas a un comer ayuno. proteína, qué sé yo, ¿no? No, pero en verdad, Cuba hay que mirarla con ojos un poco de crítica, seguro, pero no podemos hablar de Cuba si no hablamos de un país asediado, bloqueado por la más grande fuerza imperialista que después de Roma existió en la faz de la Tierra, que se llama los Estados Unidos de... Otro que dice lo mismo, el mismo argumento del bloqueo. Vamos a ver la parte del verdadero bloqueo. Históricamente, las dos industrias más famosas en Cuba son la del tabaco y la de la caña de azúcar, que eventualmente se convierte en ron. Qué sabroso es el ron cubano, una buena Cuba libre, una buena piña colada. Y justamente vine a ver unos cultivos de tabaco para aprender más del tema. Estoy armando un reportaje completo sobre esto porque me ha parecido fascinante. Una industria con procesos muy interesantes, pero sin duda lo que más me ha logrado impresionar sobre esta industria es aprender que los campesinos tienen que venderle el 90% de su producción al Estado. Entonces, por ejemplo, si tú produces 50 kilos de tabaco, 45 tienes que venderlos al gobierno. Y con el 10% restante, ¿qué puedes hacer? ¿Puedes tú tener tu marca, no sé, el tabaco de Humberto? No. O sea, ¿por qué no solamente el gobierno puede hacer marcas? Es el gobierno. El Estado prácticamente rige la industria tabacalera y Tiene secuestrada la economía, bloqueada la economía. ¿Quién bloquea la economía cubana? Son ellos mismos. ellos son los que ponen los precios. Y es que sí que para alguien... El que debería poner el precio debería ser el productor, no el cliente. Si aquí el Estado es el cliente, debería someterse al precio del productor. Pero aquí el Estado está imponiendo que el productor de tabaco le dé el 90% a ellos, le venda a ellos nada más. No puede vender a otro lado. Pero este es un ejemplo de cómo el Estado secuestra la economía porque le obliga a venderle al Estado con el precio que pone el Estado. Aquí el Estado obliga a poner un precio y el Estado ya exporta a otro precio, en definitiva, más alto y con mayor margen de ganancia. Y no es ideológico, es real. Bueno, el bloqueo es real. El bloqueo, Fabricio. el bloqueo chino contra Taiwán también es igual. Pero real. ¿por qué tenemos que comparar a Lucifer Porque las con dos Satanás? islas son muy Pero similares, vamos a hablar de incluso en Satanás. demografía. Vamos a hablar de Satanás, de Goliat de América
y de Del Goliat de y el Asia. David. Pero, Del imperio chino también. Ya, pero si hablamos de imperio, el chino también es otro grande. pero tú no crees entonces que el bloqueo que ha ejercido Estados Unidos contra la isla ha sido criminal. A lo que quiero darte a entender con este ejemplo es que es tan inhumano y criminal el bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba. ¿Por qué hay miseria en Cuba? Por la culpa de Estados Unidos. ¡Wow! ¡Qué fácil! Encontramos el culpable. El culpable no es el comunismo, es Estados Unidos. Apagones generalizados. Es más, la gente ya sabe que van a haber apagones. 3, 4 días, las refrigeradoras se pudren, por supuesto. Panes, sin pan, sin azúcar, sin elementos básicos. Llegar como turista con un champú para regalárselo a la gente es motivo para que hay una pila de gente encima tuyo queriéndote arranchar el producto. O sea, esa es la situación. Cuando se abrió el turismo en Cuba, hace 25 años más o menos, no, después de la caída del muro y todo, Bueno, como apoyo nada más, como apoyo. Fidel Castro ya lo anunciaba. La parte más difícil del proceso revolucionario va a ser ahora que la Unión Soviética se ha desintegrado. En la cabeza del comunista, el proceso revolucionario, o sea, todavía está en la revolución. Precisamente ocurre una revolución porque hay un dictador en el gobierno. Entonces, o en este caso, los imperialistas todavía siguen atacando a Cuba. Entonces, en su cabeza todavía hay un proceso revolucionario porque todavía están siendo atacados por el imperio. Tiene cero argumentos para defender lo que viven los cubanos en Cuba en un régimen comunista. Esto solamente es ideológico. Y ahora que el imperialismo va a recrudecer. El imperialismo va a recrudecer. Porque era la oportunidad perfecta, Fabricio, para que Cuba caiga. Porque ya no tenía el apoyo soviético. Esas son imágenes de Entonces Cuba, yo me mira, pregunto si ese pueblo pudo resistir. Que más importante que la revolución del 56 fue la del 89, Es que, después de la caída del muro de no Berlín. estás hablando del pueblo. El pueblo no quiere resistir, el pueblo no le queda otra. Tiene un gobierno que no les permite votar, que no les permite decidir. Pero la votación tampoco es, pues, Fabricio, la solución de la democracia. Elecciones libres, conformación de partidos políticos. A ver, los partidos políticos son una vergüenza, dan vergüenza ajena, pero el sistema de partidos, el sistema de elecciones es el mal menor. Nunca va a existir un político 100% bueno, pero este comunista tan pancho desprecia el tema de la democracia, no le importa y lo está diciendo abiertamente. El tema de la democracia, las elecciones, los partidos políticos no le importan, no lo cree como una solución viable. Mira cómo estamos en este país votando cada 5 años. Es lo menos malo no solucionamos nada. Es lo menos malo que nos... Desde que veo noticias internacionales sobre política, todos los países tienen esos conflictos entre políticos. Hablan mal uno del otro, salen escándalos, que un político pues cometió actos de corrupción, pero digamos que los políticos son un mal necesario o son parte de la democracia, porque el ser humano es así. Si un país quiere erradicar la corrupción de sus políticos, tendría que exterminar a todos los políticos, que no existan políticos. Y precisamente como el ser humano es así, es corrupto, mentiroso, de hecho que hay gente que hace bien su trabajo, hay gente que es honesta, pero precisamente porque el ser humano es así, se necesitan contrapoderes, que el poder judicial no esté debajo del poder legislativo, que el poder ejecutivo no esté sobre el judicial y que haya contrapeso de poderes. Y por otro lado, el cuarto poder sería que los periodistas no se vendan a los políticos. Nos hemos inventado. No hay una manera de gobernarnos a nosotros mismos más eficiente que esta ineficiente democracia, porque lo otro es dictadura, lo otro es monarquía, lo otro es... Pero ¿no te parece más escandalosa la dictadura que se basa en la mentira de que cada 5 años le dice al pueblo tú eres el que va a elegir su historia? ¿Cuál es la mejor forma de gobernarnos? No, pero es que cuando... Se está quejando que los candidatos a políticos dicen mentiras, que eso es peor que vivir en un comunismo. La verdad, yo prefiero a estos políticos incompetentes de Perú, prefiero a estos congresistas que se pelean, que hablan mal uno del otro, que al dictador cubano. Si nos metemos en comparaciones, así quedamos. Estoy contento con Dina Boluarte. Prefiero a Dina Boluarte que a este Canel de Cuba. Decimos menos imperfecto. Yo creo que es menos moral, por último. ¿Por qué? Porque Cuba nace por una revolución. Cuba no fue como Vladimiro Montesinos con Fujimori, que se ponen de acuerdo para ver cómo nos hacemos millonarios y cómo hacemos un Estado corrupto y nos metemos y hacemos un golpe. No, Cuba fue un proceso de guerrilla, un proceso de liberación, así como Perú se... Guerrillas le hace terrorismo en Cuba. Liberó de la corona española. Entonces nosotros también tenemos que entender con respeto los procesos históricos de cada país. Lo de Cuba no es que Fidel se le ocurrió un día decir voy a tomar el poder. Se luchó, Fabricio. Sí, ahora, sí, que hay cosas que corregir, seguro. Se hizo golpe de Estado. Siempre que un zurdo diga revolución, significa golpe de Estado. Cada esa gente que está ahí, ¿no? Ya es hora de que se vayan, ¿no? Pero ¿para que venga qué, Fabricio? Para que los cubanos decidan por sí mismos qué cosa es lo que quieren. Pero tú quieres decidir hoy por los cubanos. No, es que mi conciencia me dice que
debo reclamar, debo protestar por este asunto, puesto que hay gente, seres humanos como yo, que la están pasando como el infierno. Y generaciones de cubanos, estamos hablando de ¿cuántas? 2 generaciones, 3 generaciones de cubanos. Seguro. Que están sufriendo. O sea, no me puedo quedar callado. No es que yo tenga que decidir, pero no me puedo quedar callado porque son seres humanos como yo. Como cualquiera. Que la están pasando mal. Hace años la están pasando mal. Y hay un inicio de marcha protestando contra el gobierno y es acallada de inmediato. Gente desaparecida, porque han ocurrido. Las desapariciones están ahí, las botas que marchan contra la gente están ahí, los fusiles en contra de la gente están ahí. Mira cómo está La Habana a oscuras. Esto ocurre 2, 3 veces a la semana, 4 veces a la semana. El problema del petróleo es un problema no de ahora, es un problema de siempre, pero eso también tiene que ver con los bloqueos. La culpa es de Estados Unidos. ¿Acaso no lo entiendes? Ya te dije, el bloqueo. El producto que implica a los Estados Unidos. Antes negociaba con mucho más libertad con Venezuela. O sea, el problema de Cuba en el tema de luz es petróleo. Es una industria y sobre todo que se basa en el petróleo. ¿Cómo se nos ocurre pensar que los políticos comunistas de Cuba son ineficientes con el tema de la electricidad? Porque si son comunistas, son seres de luz. Es que no te das cuenta. Ser comunista, tener la ideología de izquierda comunista, el hecho de que tú seas un revolucionario, automáticamente te convierte en una persona de bien. No importa si dejas al pueblo hambreado, sin luz, buscando en la basura. Tienes al país viviendo un 90% en extrema pobreza porque el 10% deben ser los militares y los políticos y funcionarios públicos. Ese 10% que no está en extrema pobreza son los políticos en Cuba. Y por el momento dejo el asunto. Gracias por haberme acompañado, dejarme un gran like y suscribirse para más videos. Hasta la próxima.